Buenas tardes. Como mencionaron antes, este es el trabajo que hice para recibir el título de ingeniero en materiales. El título es El estudio del proceso de perfilado en frío de tubos sin costura aplicando un software de simulación. Mi nombre es Fernando Roberto Gómez y Claudio Bunte fue mi director. En primer lugar, como objetivo, se propuso realizar simulaciones de este proceso de perfilado en frío de tubos sin costura para determinados componentes de la industria automotriz, y se utilizó este programa de análisis mediante método de elementos finitos que se llama Simufact Forming. Y la idea era comparar dos configuraciones distintas para este proceso. En primer lugar, acá se muestra un esquema de lo que es el proceso de perfilado, en el que se hace pasar una pieza de determinada geometría. La figura de la izquierda es un tubo que se hace pasar por una matriz. En la figura de la derecha se indican distintos tipos de perfilado para lo que son productos tubulares. En este trabajo, la configuración que se estudia es la de un perfilado con un mandril fijo, que es la imagen en la esquina superior derecha marcada con la letra B. El diagrama general del proceso, así de manera muy simplificada: en primer lugar se recibe el producto semi-elaborado al que se le realiza un tratamiento térmico, luego una preparación superficial para la primera pasada de perfilado. Una vez completada esta pasada, se realiza un nuevo tratamiento térmico, nuevamente el tratamiento superficial, y luego hay una segunda pasada de perfilado. Finalmente, hay un tratamiento térmico que se realiza nuevamente, etapas de enderezado, ensayos no destructivos, y uno se corta, se aceita y se empaqueta. Ahora, acá indico cuáles son las dimensiones del tubo a medida que pasa por el proceso. Empieza con estas dimensiones de 33,4, que indica un diámetro exterior del tubo por 270 milímetros, que es el espesor. Las dos configuraciones a estudiar son la ruta A y la ruta B. En la ruta A, luego de la primera pasada de perfilado, las dimensiones del tubo son 28,1 por 1,95. En cambio, en la ruta B, el diámetro exterior pasa a 25,45 y el espesor a 2,20 milímetros. Finalmente, luego de la segunda pasada de perfilado, la dimensión final para ambos casos es de 20,64 milímetros de diámetro exterior y 1,65 milímetros de espesor. Acá se muestran las matrices y los mandriles que se utilizan en este proceso. Estos corresponden a el primer tiro y el segundo tiro para lo que es la ruta indicada previamente. Acá se muestra con un mayor detalle lo que es las dimensiones para cada una de las configuraciones en el primer tiro. Se muestra que lo que se busca es que la reducción de área entre las dos configuraciones mostradas sea lo más parecida posible, pero se varían las reducciones de espesor y las reducciones de diámetro medio. Por otro lado, otros parámetros geométricos de la matriz, como lo que son el ángulo de entrada, perdón, se me cae un auricular. Lo que es el ángulo de entrada, que acá en el esquema está marcado con 2 alfa, la longitud de calibración, que es L, radio de empalme, que está en lo que es la transición entre el ángulo de entrada y la longitud de calibración, con la letra R de 5 milímetros, y otro parámetro que es el coeficiente de fricción con un valor de 0,05. Acá se muestra los mismos parámetros para lo que es el segundo tiro, comparando ambas rutas. De nuevo, se busca que la reducción de área sea lo más parecida posible, pero se quiere ver cuál es el efecto de variar las reducciones de espesor y de diámetro medio.
De nuevo, los parámetros geométricos de la matriz, exceptuando estas variaciones de diámetro, se mantienen constantes, lo mismo que la lubricación. Acá se utilizó un material que estaba en la librería de este programa, porque bueno, por cuestiones comerciales no se puede utilizar la composición química de la aleación real. Y se indican los distintos porcentajes en peso de los elementos. También se indica la curva de flujo que se utilizó como dato de entrada en la simulación, que corresponde al modelo de Hensel-Spittel, donde la ecuación muestra una dependencia tanto de la deformación. Para volver, acá indico la composición química de la aleación que se utilizó en la simulación, así como la curva de flujo. En este modelo que se utilizó de Hensel-Spittel, la ecuación muestra una dependencia tanto de la deformación como de la velocidad de formación y de la temperatura. Se indican los parámetros que corresponden a la ecuación para esta aleación y se grafican las curvas de flujo para distintas temperaturas y velocidades de deformación. Bueno, acá muestro cómo se ve el modelo geométrico en la interfaz de este programa y también voy a poner un video de cómo se ve la simulación. En este caso, la variable que se grafica con la escala de colores es la deformación plástica efectiva. Y bueno, también se ven la geometría de la matriz y del mandril. Ahora para lo que son los distintos resultados. Se analizó la fuerza de tiro comparando las distintas configuraciones de las dos pasadas. Se ve que no varía mucho entre distintas configuraciones. Bueno, obviamente, como en el primer tiro las dimensiones son mayores, se presentan valores más elevados de lo que es la fuerza de tiro. Y para los valores que están indicados en el gráfico, que bueno, después muestro en una tabla, se realizó un promedio de lo que es la meseta, que indica cuándo se alcanza el estado estacionario en el proceso. Acá se muestran estos valores, que son los promedios de la meseta de la fuerza de tiro, así como el desvío estándar. De nuevo se puede ver que no varía mucho entre configuraciones para lo que es el primer tiro, así como para el segundo tiro. Los valores que se obtuvieron fueron parecidos para las dos configuraciones que se quería comparar. Acá se muestra la deformación plástica equivalente en lo que es el espesor del tubo. De nuevo se comparan las distintas configuraciones para cada uno de los tiros. Se observa que en lo que es la superficie interna del tubo presentan valores más cercanos, mientras que en la superficie externa del tubo hay una mayor diferencia. En el primer tiro es la ruta B la que muestra una mayor deformación plástica en esa zona. La tendencia se invierte para el segundo tiro, de que es la ruta a la que muestra una mayor deformación en la zona externa. Esta diferencia en la deformación plástica en lo que es la superficie externa del tubo puede asociarse a lo que se llama trabajo redundante, que se debe al cambio de dirección del material. En el primer tiro, digamos, es en la ruta B donde se da el mayor cambio en el diámetro externo. En cambio, en el segundo tiro es en la ruta A donde hay un mayor cambio en el diámetro externo que se puede asociar a este trabajo redundante en la parte externa del tubo. Ahora vamos a ver lo que son las tensiones residuales. Primero las longitudinales, que de nuevo se analizaron en lo que es el espesor. El tipo de distribución que se espera para este proceso es que haya tensiones de compresión en la zona interna del tubo, en la superficie interna,
y tensiones de tracción en la superficie externa, y que la variación sea aproximadamente de manera monótona creciente del interior al exterior. Particularmente en la ruta A, en el segundo tiro, es donde se observó que no se cumple este tipo de distribución, y según la bibliografía, la distribución que se muestra en el gráfico con este mínimo, que bueno, después tiene otro máximo local, se parece más a lo que es un sinking, o sea, un trefilado sin mandril. En los demás casos, sí se pudo observar una distribución de tensiones residuales esperada como lo que dice la bibliografía. En lo que es las tensiones residuales tangenciales, acá sí en todos los casos se tiene una distribución esperada para este tipo de proceso, con tensiones de compresión en la zona interna y tensiones de tracción en la zona externa. Experimentalmente lo que se pudo hacer fueron unas medidas de tensiones residuales para el segundo tiro, donde se midieron estos valores de 170 a 150 megapascales, que son parecidos a los que se alcanzan en la superficie externa según lo obtenido en la simulación. Finalmente se analiza este parámetro que se denomina daño de Croft y Latham, que indica el efecto de combinado de las tensiones y las deformaciones, de manera que cuando se alcanza un valor crítico que depende de la aleación, se puede observar la aparición de fisuras. En lo que es el primer tiro, en la ruta B particularmente se observaron valores mayores en la superficie interna. En la ruta A los valores mayores estaban cerca de la superficie externa. Para el segundo tiro, en la ruta B se alcanzaron valores comparables tanto en la superficie externa como en la interna, y en la ruta A se alcanzaron valores mayores en la superficie interna. Para comparar con algún dato de bibliografía, para esta aleación se decía que el valor crítico era de 0,38 a 0,4, por lo que con estos valores se supondría que el proceso está en una zona segura y que no debería haber fisuras, pero habría que validar con datos experimentales esa afirmación. Bueno, finalmente también dentro de los resultados experimentales que se pudieron tomar están micrografías y mediciones de dureza, que se tomaron en muestras de tubos como las que están en pantalla a la izquierda. Hay una muestra del tubo antes de la segunda pasada, con cortes que son transversales como los de la parte superior o longitudinales como los de la parte inferior. A la derecha está la muestra del tubo luego de la segunda pasada de trefilado. Acá tenemos imágenes de microscopía óptica antes del trefilado, tomadas del corte transversal. Tanto en la superficie interna como en la externa se espera ver lo que es la decarburación, producto de los tratamientos térmicos que se realizan antes de las pasadas de trefilado. Y como consecuencia de esto, dentro de los microconstituyentes del acero en cuestión, que son ferrita como perlita, en estas zonas, que son la superficie interna y externa, se observó un porcentaje mayor de ferrita. El porcentaje de perlita se estimó entre un 5 y un 10%, realizando el análisis de las imágenes, mientras que tomando una zona interna del espesor, el porcentaje de perlita puede llegar hasta 15-20% aproximadamente.
Acá se observan micrografías luego del trefilado, donde se puede observar el estiramiento de los granos luego del proceso, si se compara con las imágenes vistas anteriormente. Tanto para una zona de la superficie interna como para una zona que estaba en la parte interna del espesor. También, además de las imágenes de microscopía óptica, se obtuvieron con microscopía electrónica. Esto corresponde a un corte longitudinal de una muestra antes del trefilado, donde de nuevo se pueden observar ambas fases. Y, por ejemplo, esta colonia perlítica y bueno, el mayor porcentaje de ferrita. Una particularidad de la imagen de la izquierda es la capa de óxido que se forma durante los tratamientos térmicos. Y acá se observan imágenes luego del trefilado. Si se compara la imagen de la izquierda con la anterior, se puede apreciar cierto estiramiento de los granos, consecuencia de la deformación plástica. Imágenes de microscopía electrónica luego del trefilado. Y para terminar, tenemos las mediciones de dureza que se realizaron en el corte transversal, siguiendo toda la circunferencia del tubo, para muestras antes del trefilado y luego del trefilado. Las muestras anteriores al trefilado se observa la similitud entre ambas muestras elegidas para esta medición, con un valor de aproximadamente 170 de dureza Vickers. Para las mediciones luego del trefilado hubo una diferencia importante entre las muestras de ambas configuraciones. Las mediciones de dureza Vickers también se realizaron siguiendo el espesor de las muestras. En el gráfico de la izquierda se observa las mediciones para una muestra anterior al trefilado, donde los valores de dureza se pueden comparar con los observados en la imagen anterior, que era de 170, aproximadamente 170 de dureza Vickers. Iba entre 190 a 150. Bueno, en estos resultados se obtuvieron valores menores de hasta 140 de dureza Vickers. En el gráfico de la derecha se observan los valores para la muestra luego del trefilado, que resultan un poco mayores a los del gráfico anterior, yendo de 260 Vickers hasta casi 290 Vickers. Y bueno, si recordamos lo que es la distribución de la deformación plástica de los resultados de la simulación, se observaba que había un máximo en lo que es la superficie interna del tubo, que se reducía en el espesor y luego volvía a aumentar hacia la superficie externa. En cambio, lo que es los resultados de dureza, no se observa estos máximos en las superficies, tanto interna como externa, porque en este caso interviene lo que es el efecto de la descarburación, que se observa como consecuencia de los tratamientos térmicos, que es un efecto que no se tuvo en cuenta en la simulación, que no se modeló la microestructura. Bueno, como conclusiones, finalmente se modeló el proceso de trefilado utilizando este programa de análisis por método de elementos finitos. Se pudo comparar las distintas configuraciones con las distintas variables que presenté. Se lograron ciertos resultados de lo que es la validación a partir de la caracterización del material en distintas etapas del proceso. Y bueno, a partir de las variaciones que se observan de las distintas variables,
algo a resaltar es la importancia del control de calidad y lo que es el herramental en el proceso, tanto matrices como mandriles. Muchas gracias por su atención.